está Pichihuinca, el indio amigo que tenía 50 lanceros al servicio de la Guardia Militar. En 1876 llega a Puan el coronel Salvador Maldonado con una división de 800 hombres e instala aquí, en lo que es Puan, un fuerte que tuvo rango de comandancia militar, en lo que se conoce como la manzana fundacional. Por aquí, obviamente, como ustedes pueden observar en el mapa, pasaba la parte de la zanja de Alsina, que ustedes también creo que lo sabrán, que no llegó a concluirse, ¿sí? Alsina muere en 1879, toma la comandancia, diríamos, de lo que es conquista del desierto el general Roca, y de un plan defensivo se pasa a un plan ofensivo. Roca lo que establece es atacar en territorio aborigen. La campaña tuvo un objetivo que se pretendía como consolidar la soberanía en un momento en el cual el Estado se estaba construyendo, ¿sí? Y también quedaba por definirse desde el punto de vista territorial. Entonces fue como una especie de avance de las fronteras. Pero en realidad el trasfondo tiene que ver más que nada con una incorporación de tierras dispuestas a la producción para quienes representaban en ese momento el poder político y económico, que era la élite bonaerense, ¿sí? Hacía poco tiempo se había logrado la capitalización de Buenos Aires, se habían resuelto un par de conflictos internos zanjados a favor de esta clase social bonaerense, y entonces se decidió incorporar nuevas tierras a ese sistema productivo. Estamos hablando de una fase donde se está consolidando el sistema capitalista y se está abriendo el modelo agroexportador. Entonces era un sentido territorial y también de incorporación de tierras que tenían un valor económico muy importante. Juan, para la conquista del desierto fue un punto estratégico. Primero, porque no fue simplemente un fortín, sino fue comandancia militar. Segundo, tenía buenos pastos para la caballada, buena visibilidad debido a los cerros, y tercero, también los surcos de agua que permitían también que aquí se pudiera instalar el campamento, ¿no? El campamento militar. Por eso Salvador Maldonado lo instaló aquí y creó la comandancia militar. No era simplemente un fortín. Nos encontramos en el Milenio, que es un mirador recientemente construido en forma de espiral. Antiguamente aquí se encontraba el fortín Riobamba, desde ya que era un lugar estratégico por la vista. Desde aquí se puede observar un escenario natural, en donde aborígenes y soldados cruzaron su destino por una batalla territorial. Roca ocasionó una tragedia incontenible que dejó a 19.000 hombres, mujeres y niños sin hogar, miles de indios muertos y reducidos a servidumbre, un cacique muerto, Baigorrita, 5 caciques principales apresados, entre ellos Pincén, y un saldo final de toda la campaña de 54 millones de hectáreas que se agregaron al patrimonio nacional, destinadas teóricamente a la agricultura y la ganadería, pero en gran parte fueron entregadas a especuladores y terratenientes. Estamos en la plaza principal de Puan, Adolfo Alsina. Aquí antes se encontraba la comandancia general de la campaña del desierto en esta región. El resultado que se obtuvo con la conquista del desierto fue, por un lado, consolidar aún más ese poder que tenía la élite, lo que podríamos llamar la oligarquía en el sentido que era una clase alta consolidada en el poder y con maniobras como el fraude electoral se mantenía indefinidamente, sin oportunidad de que otros puedan adueñarse del poder. Entonces, para ellos consistió en un negocio muy rentable, en el cual, además, tuvieron un objetivo que era el de avasallar a pueblos a los que ellos consideraban como indignos de formar parte de la civilización. La élite de esa época se manejaba todavía con la lógica que Sarmiento había expresado en el libro El Facundo,
que era el lema de civilización o barbarie. ¿Qué era la civilización? Era la raza blanca, eran los pueblos más avanzados de la tierra. En su proyecto de nación, Sarmiento nos concebía a nosotros como un espejo de Europa, y para eso teníamos que traer a los inmigrantes y desechar todos los pueblos originarios, los elementos como el gaucho o el indio, que no respondían a esa lógica, que eran considerados algo así como razas inferiores, que merecían ser borradas porque eran sinónimo de atraso, de barbarie. Acá no quedó nadie, familia, había una sola viejita que murió hace un par de años atrás, Manuela Peña creo que era, que ella decía que era aborigen, pero no ha quedado nada lamentablemente acá en Puan. Nosotros somos hijos de inmigrantes, todos los que ves acá en Puan somos hijos de inmigrantes, o nietos o tataranietos de inmigrantes. Eso fue también consecuencia de la conquista del desierto. Pero, en 1877, cuando se inició la última fase de la campaña del desierto, los soldados que contaban con caballos, sables y armas de fuego estaban en mejores condiciones para defenderse de los indios. El coronel Conrado Villegas solía decir que un soldado equivalía a 3 de los indios. Bueno, la campaña se va a desarrollar por todo el frente bonaerense, proyectándose en primera instancia hacia las costas del Río Negro, que de hecho Roca y todos sus oficiales lo logran hacer en tiempo y forma, en parte porque disponían de medios muy importantes como el ferrocarril, atrás llegó el telégrafo, y una novedad que era el fusil Remington, que tenía repetición y que con eso estaban en condiciones de barrer a todos los ejércitos indígenas. Entonces, gracias a eso hicieron como una especie de efecto de pinza. Se dividió en 3 secciones, en 3 columnas principales, y todas confluyeron en la isla de Chiloé, que queda en el Río Negro. La conquista del desierto tuvieron 3 opciones. Una, morir frente al Remington, 12 tiros por minuto. La otra era huir hacia el oeste, ¿sí? Y la última, hacerse amigo del blanco y formar parte del ejército. El Remington era el fusil, o llamado fusil Patria, que lo incorpora Roca a sus soldados, y bueno, la característica era que tenía 12 tiros por minuto. Era armamento moderno para la época. Vicente Pincén tenía 70 años cuando fue capturado por el coronel Villegas, el 11 de noviembre de 1878, cerca de la laguna Malal. Fue atado con las manos en la espalda con un tiento crudo, y como los animales fue maltratado y humillado delante de su familia, quienes fueron apresados con él. Fue llevado a los cuarteles de Trenquelauquen. Si me matan, que se salve mi familia, dijo el cacique. Permaneció un mes en Trenquelauquen como un trofeo de guerra y luego fue llevado a Buenos Aires, atrayendo la atención de toda la capital sobre este magnífico guerrero pampa que había impactado a los militares argentinos. Bueno, el cacique Pincén fue uno de los últimos en lograr ser reducido, por lo tanto tuvo un peso específico muy importante. De hecho, cuando a él lo logran capturar, lo llevan como en una especie de carro triunfal, mostrándolo por la calle de Buenos Aires, como diciendo que habían logrado derrotar al enemigo público número 1 de la nación, lo cual era un logro importantísimo. Su historia, por supuesto, como en tantos otros grupos, termina en una historia triste, ¿no? Lo terminan capturando, no se sabe bien en qué lugar murió, se supone que puede haber sido en la isla Martín García, fue capturado junto a otros caciques, y bueno, hoy en día estamos viendo o percibimos, ¿no es cierto?, cómo ha terminado, ¿no es cierto?, esta historia con las comunidades aborígenes en la actualidad, que por suerte hay una emergencia, ¿no es cierto?, surgen estas comunidades y comienzan a luchar por sus derechos, ¿no?, por lo que le corresponde. Su importancia es mucha porque logró doblegar varias veces y en repetidas ocasiones a los embates de un ejército que se suponía muy superior. Inclusive han quedado en el recuerdo muchas de sus estrategias. Por ejemplo,
En un momento él estaba al mando de una división de sus jinetes indígenas, lograron ser rodeados por tropas de infantería armadas con estos fusiles de repetición, los Remington, y Pinzén de la nada improvisó una manga con todo el ganado que venía trayendo desde una estancia en la cual habían realizado un malón, arma esta manga, manda todo el ganado por enfrente que pasa por arriba literalmente a los soldados del Ejército Nacional. Entonces se ganó una reputación muy grande, inclusive enfrentó a este coronel Villegas, que era uno de los grandes estrategas del Ejército Nacional, y lo derrotó en grandes ocasiones ganándose su respeto. Pinzén se caracterizó por su bravura y por sus efectivas tácticas guerrilleras que atemorizaban a fortineros y pobladores. Reacio firmó algunos tratados de paz, pero solo asegurándose de que a cambio iba a recibir raciones. Si había algún tipo de incumplimiento en estos tratados, abandonaba toda actitud pacífica, sacaba su espíritu guerrero y así volvía a malonear.